Estoy edificando hombres y mujeres que me confiesen, que digan que yo soy el Salvador. Y parte de esa iglesia, ¿quiénes somos? Tú y yo. Tú y yo somos parte de esa iglesia. Pero no de esa que mi hermano Bruno tiene una lista, ¿verdad?, donde estamos todos registrados. En esa a lo mejor estamos todos. Pero hay una lista especial. Hay un libro que tiene tu nombre, que el Señor tiene. Esa es la lista en la que debemos de estar conscientes de que somos esa iglesia. Y el Señor te dice a ti y a mí: yo quiero esa iglesia que confiese a Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, ¿por qué lo dice? Porque tiene la autoridad. ¿Por qué tiene la autoridad? Porque pagó un alto precio para pedir que tú y yo hablemos de Él. Él pagó con su vida. Él recibió todo lo que debíamos de recibir. Por eso Él dice: quiero que como iglesia hables de Cristo. ¿Dónde? Aquí es fácil. O a lo mejor ni aquí. Allá es donde el Señor quiere. Esa es una de las llaves. Hay una pregunta incisiva, una pregunta direccionada, persistente, que el Señor te hace. Y generalmente cuando nos preguntan en la escuela, cuando nos preguntan en algún lugar, cuando nos preguntan aquí mismo en la iglesia, y que a lo mejor se ve la mano dirigida, ¿qué hacemos casi siempre? A ver a quién están diciendo. ¿Para qué volteamos? Porque no queremos contestar, queremos evadir, no queremos compromiso, no queremos quedar en vergüenza. Pero cuando el Señor te pregunta, no puedes voltear. La pregunta es ¿para quién? Y para cada uno de ustedes. El Señor te pregunta y pone tu nombre. Él hace eso contigo. Con Él no puedes voltear. Con Él no puedes ser falso. A Él no lo puedes engañar. A veces nos preguntan algo y para quedar bien, aunque no sepa, pues por ahí lo inventamos. Con el Señor no hay cómo quedar bien. O es o no es tu respuesta correcta ante el Señor. Tu respuesta, la respuesta que le des al Señor cuando Él te pregunta, cuando Él te habla, es importante, porque determina a dónde vas a pasar la eternidad. ¿Con el Señor o con el enemigo? La respuesta que bendice, la respuesta que te lleva con el Señor, la respuesta que es de bendición para tu vida es la que dio Pedro ahí en el versículo 16. ¿Cuál fue esa respuesta? ¿Tiene? ¿Cuál es la respuesta? Esa es la respuesta. Pero esa es la respuesta que dio Pedro. Pero ¿cómo fue tu respuesta ahorita? Ahorita que lo leíste, ¿creíste en ti como una respuesta real? Eso que dijiste. Que es una respuesta que te cimbró, es una respuesta de convicción, es una respuesta de gozo. Tu respuesta, hermano, determina si eres un instrumento positivo o negativo para el Señor. Porque determina el destino de los hombres, de las mujeres, los que están a tu alrededor. Cada vez que se va una vida, es de meditar. Él estuvo conmigo, ella estuvo conmigo, y yo pude haber testificado eso que dijo Pedro, pero a lo mejor nunca me di el tiempo. Tu respuesta determina cómo los vas a alcanzar a esos, si con diligencia o como buen mexicano, a ver cuándo, al rato, deja que se presente la oportunidad. Tu respuesta hará una reacción en los que están a tu alrededor, en la forma y en la convicción como tú lo dices, el que está enseguida de ti, con tus palabras, con tu rostro, con tus hechos, se siembra y dice: yo quiero eso, yo quiero eso. Tu respuesta va a cambiar la moral, tu respuesta va a cambiar la justicia de la sociedad. Y todavía en el círculo más pequeño, tu respuesta debe sembrar a tu familia. ¿Qué piensa papá y mamá? ¿Qué piensan mis hijos? ¿Qué piensa mi hermano de sangre? Con la respuesta que yo doy. Hubo y ha habido confesiones falsas
en cuanto a Cristo. ¿Qué confesiones falsas las leímos? ¿Qué confesiones equivocadas las leímos? Un gran hombre, pero solo eso. Y hay religiones que así lo afirman. Cristo fue solamente un gran hombre. Respuesta falsa, peligrosa, tibia, donde la gente se extravía, donde tu familia es engañada cuando nada más dices una verdad a medias, o sea, una mentira. Unos decían que era ¿quién? Juan el Bautista, que era el espíritu de Juan el Bautista. Otros decían Elías, que era el grande profeta que había regresado. Otros decían Jeremías, que había regresado. Otros decían un grande maestro. Diríamos que los que dijeron esto y los que dicen que es un gran hombre, bueno, tienen a Cristo en un concepto tal vez arriba de lo que cualquiera de nosotros somos, pero no es lo que Cristo quiere. Una verdad a medias, quiere una verdad real. Si tienes conceptos de Cristo a medias, si tienes conceptos de Cristo en lo que lo sientes a medias, estás diciendo esto es mentira. Esto nada más es un invento para la humanidad. Esto nada más es para controlar a la gente. Esto nada más para poner en freno a los hijos. Es un invento. En resumen, podríamos decir que lo que están diciendo es que Cristo no existió, cuando es una verdad a medias. En los versículos 15 al 16, Jesús hace una pregunta crítica, hace una pregunta importante y penetrante. No es para que demos una respuesta como merolicos, no es para que demos una respuesta que ya me sé de memoria, no es para dar una respuesta que quede bien, para que sepan que sé. Eso es algo profundo. La respuesta debe ser algo profundo, no para que el hombre me califique, sino para que el Señor me califique agradablemente, con amor. Mi respuesta debe traer un sentimiento y un gozo tremendo cuando el Señor me pregunta: ¿quién soy yo para ti? Tu respuesta es de suprema importancia. Tu respuesta debe ser con certeza y con seguridad. Tu respuesta debe dar testimonio audible, pero también con los hechos. Tu respuesta debe estar ausente de toda vergüenza. ¿Has sentido vergüenza alguna vez? ¿La sigues sintiendo? ¿Guardas silencio, bajas el volumen para que no se enteren que eres de Cristo? Tu respuesta nunca tendrá lo que el Señor quiere. ¿Cómo puede ser tu respuesta del nivel que el Señor quiere? ¿Cómo puedo contestar como el Señor quiere? Versículo 17. Cuando mi respuesta no está gobernada por lo que yo pienso, cuando mi respuesta no está regulada por carne y sangre, por mi manera de pensar, por mi comodidad, por mi conveniencia. Yo no sé si tú te has acercado con un hermano en Cristo, y lo pongo entre comillas, donde él acomoda la palabra de tal manera que él se sienta a gusto, donde él se permite hacer ciertas cosas y hasta le llama en diminutivo pecadillos, y hace esto y lo otro y se dice: pero yo estoy bien gozoso, pero está practicando un pecado. Y se siente triste porque les amamos, se siente triste porque sabemos hacia dónde van. Pero qué triste es que callemos y no les digamos: hermano, estás equivocado, hermana, estás equivocada, corrige eso. El Señor no va a hacer la obra en ti, el Señor no va a complacerse en ti con una respuesta a medias. Si tú haces las cosas y contestas a tu manera, tus llaves son aquellas que ¿qué? Que no van a abrir el reino de los cielos. La confesión que dio Pedro, ¿por qué la dio? Si estás conmigo. Jesús mismo le dice: ¿por qué la dio? Porque te la dio verdad. Por eso esa verdad quedó grabada en la palabra de Dios y la tenemos hasta el día de hoy. Solo Dios puede convencerte
conocer tu alma, tu persona, tu ser y dar una respuesta como la que dio Pedro. ¿Cuál fue la respuesta? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que en esta mañana no se escuchó con convicción. Y si yo la escuché así, yo no sé cómo la habrá escuchado Dios, ¿verdad? Tú eres el ungido, tú eres el Mesías, eres el señalado, eres el enviado por Dios, eres el anunciado por los profetas. Tus manos, Señor, está nuestro destino. Y tú eres, Señor, a quien yo adoro. Hermanos, tú y yo solo somos carne y sangre. Si no tenemos la respuesta que el Señor da, tú a mí no me vas a convencer. Ni yo a ti esta mañana te voy a convencer de dar una respuesta que el Señor quiere oír. Yo no te voy a convencer de tener las llaves que abren esa puerta para estar con el Señor. Nunca te voy a convencer ni me vas a convencer. Ni todos los años que pasemos por esta iglesia. Si la respuesta no te la da quién, el Señor. Por eso debes pedir cada día, Señor, dame esa respuesta sincera, profunda, para que te agrade. ¿Has visto a alguien que siente eso? Que siente ese gozo, que siente esa verdad en él. ¿O has visto a alguien que no siente nada? Si no has visto un no quiere decir que no estás evangelizando. Quiere decir que no estás hablando de la palabra de Dios. Y quiere decir que no tienes ¿qué? Las llaves que abren la puerta del reino. Cristo es del cielo, es de Dios, es celestial. Y por eso pide que a Él lo busquemos en espíritu y en verdad. A veces los pastores deben preguntar, hermanos, ¿están gozosos alabando y adorando al Señor? Ya soy yo mejor. A veces los pastores no quieren preguntar esto. ¿Por qué? Porque tienen temor de oír el inmenso sonido del desierto. O sea, nada. Y a veces un hermano por allá dice amén. Y a lo mejor puede sentir los clavos afilados y ardientes de las miradas que dicen, ¿viste qué? ¿Qué se cree? ¿Qué le pasa? Por eso a veces los pastores no preguntan, porque se habla del desierto. En una congregación, una hermana anciana de escasos recursos llamada Elizabeth, cuando escuchaba la palabra de Dios, cuando escuchaba los atributos del Señor, cuando escuchaba las cosas que hace el Señor, no podía callar y ella exclamaba, bendito sea el Señor, amén y amén. Un día se acercó un hermano, entre comillas, hermana, mire, si el resto del año usted no expresa, se calla, no haga ruido, no diga esas cosas, yo le voy a regalar unas frazadas. La hermana de escasos recursos, con necesidad, pues dijo, bueno, de momento. Y venía un domingo, y venía otro, y en esa balanza donde estaban las frazadas aquí, y las cosas hermosas y gloriosas del Señor, empezó la balanza a moverse en ella. Y siguió escuchando y siguió escuchando del Señor, y ya no soportó. Y ese domingo que ya no aguantó, gritó, frazadas o no frazadas, bendito. Bendito sea el nombre del Señor. Fue un grito intenso, una experiencia hermosa, que ella no podía callar lo que el Señor hace en su vida. Hermanos, alabar y adorar así al Señor es algo maravilloso, sublime, una experiencia que tú y yo podemos tener, que podemos vivir, que podemos sentir como los discípulos, como esta hermana, como
Muchos hermanos lo sienten, pero siempre y cuando, hermano, lo quieres. Siempre y cuando lo quieras sentir, siempre y cuando se lo pidas al Señor. Alabar es reconocer, decir, cantar, proclamar lo que es el Señor, sus virtudes, su grandeza, su belleza, la gloria del Señor. Si tú alabas, se abre una puerta a aguas más profundas. Si tú alabas, te lleva a aguas más profundas, te lleva a ese momento hermoso y sublime de la adoración. Porque tú puedes alabar, tú puedes cantar, tú puedes pararte aquí enfrente, pero tú nos puedes engañar. Puedes ser falso, puedes ser hipócrita toda una vida, pero cuando ya hablamos de adoración, ya no puedes engañar, porque esa es personal, esa es directamente con Él. El Señor conoce tu mente y tu corazón. Ahorita entonamos cantos. ¿Qué fue lo que sentiste? ¿La música o el mensaje de los cantos? Cuando entregas tus ofrendas, ¿es un compromiso o es un gozo? Cuando oyes palabra de Dios, ¿es medir el tiempo o es háblame, Señor? La adoración es un encuentro profundo con el Señor, con la persona divina. En Apocalipsis, capítulo 4, versículos 1 y 2, Juan vive esa experiencia que el Señor pide. Juan vive esa experiencia donde el Señor le regala 5 cosas que a ti también el Señor te da, que a ti también el Señor quiere darte, pero tú quieres. El Señor te pregunta, ¿quieres esto que le entregué? ¿Esa verdad que le entregué a Juan? Amén. ¿Qué cosa le dio el Señor a Juan? Versículos 1 y 2 del capítulo 4 del Apocalipsis. La primera, le abrió, ¿qué cosa? Una puerta del cielo, de la que estamos hablando, de la que estamos diciendo. Le abrió la puerta del cielo. Y te pregunto, hermano, ¿no te ofrece a ti el Señor lo mismo? Él en su palabra dice, abriré las ventanas de los cielos, y en su palabra dice, abriré la puerta para que entres al reino. Es una promesa del Señor. Pero ¿qué tiene en tu mente en esa promesa del Señor? ¿Lo material o lo espiritual? ¿Qué estás esperando cuando el Señor abre las ventanas y abre la puerta? Buscar primeramente el reino. Y ahí el Señor le muestra los acontecimientos futuros, la verdad, la realidad, lo que requiere es para que el Señor abra esta puerta y te muestre, es fe. Creer en ello. Y Juan creyó en ello y por eso lo asimila, por eso lo escribe y por eso hasta el día de hoy ahí está en la palabra de Dios. Entonces, las llaves requieren de fe. La segunda cosa que recibe Juan ahí, dice una voz como de qué? Como de trompeta. ¿Qué simboliza la trompeta? Una voz de mando, una voz de autoridad, de orden, una voz sobrecogedora que exige obediencia. Entonces, si quiero alabar y adorar al Señor, si yo quiero tener las llaves del reino, necesito ¿qué? Obedecer. Y apúntalas en tu corazón. Llevamos 2. ¿Cuál fue la primera? Ya se nos olvidó. Fe. La puerta abierta requiere fe. Si no, no vas a ir a abrir esa puerta. Si no crees en ella. La segunda, obedecer. Obedecer lo que el Señor pide para que tengas las llaves del reino. La tercera cosa se le pidió a Juan: sube al cielo. El Señor nos dice: acércate y yo me acercaré a ti. Es la tercera cosa que el Señor le da y le revela los acontecimientos, las cosas que habrán de suceder, la voluntad del Señor, la soberanía del Señor. Y Juan respeta. Suceda lo que suceda,
Acontezca lo que acontezca, que respeta lo que el Señor está diciendo. Dios te ha dado, Dios te ha quitado, has tenido en la abundancia o has tenido limitadamente, has sido premiado o has sido castigado. Respeta la voluntad, la soberanía del Señor. ¿Quieres tener las llaves? ¿Necesitas primero qué? Fe. Segundo, obediencia. Tercero, respeto a la soberanía del Señor. ¿Cuánta cosa? Juan estuvo dividiendo en qué? En el Espíritu. En el Espíritu de Dios. En lo que la palabra dice, en espíritu y en verdad. Cuando Juan estaba contemplando esa visión, esa experiencia espiritual profunda, no podía pensar en otra cosa. A lo mejor tú ahorita estás pensando en qué vas a comer, o a dónde vas a llevar a la familia, o qué vas a hacer mañana, o estás divagando. ¿Tú crees que Juan estaba así? Juan estaba en espíritu, gobernado por el Espíritu para estar concentrado y nada más escuchando al Señor, y nada que sea o tenga que ver con el mundo, nada que sea finito, nada que sea de la carne. Él estaba en el Señor. Quinta cosa, Juan ve la asombrosa visión de Dios. Él ve al Señor en su trono. Él ve que es el trono que está sobre todos los tronos. Él ve, como nos dicen los versículos siguientes después del 1 y 2, que el Señor es como piedras preciosas. Una luz propia, una luz brillante, una luz intensa. Esto quiere dar a entender la perfección, la pureza. Y más adelante habla de estas piedras como ejemplo de misericordia, de salvación. En otro versículo más adelante habla de relámpagos, de truenos, de fuego, de 7 espíritus. Esto es la voz del Señor. La voz de mando, fuerte y en plenitud. Cuando tú ves algo que te impresiona y que a lo mejor últimamente no es el Señor, a lo mejor si le preguntamos a los jóvenes, ¿qué película está buena ahorita? No, hombre, voy a ver no sé cuál. ¿Verdad? Los insectos, o los dinosaurios, o los guerreros, lo que sea. O tú viste algún lugar especial y lo recomiendas, y lo recuerdas, y lo dices, y lo platicas, y a veces te dicen, ya me lo dijiste, ya me dijiste que estaba bonito. Pero cuando fue la última vez que sabiendo quién es el Señor de señores, quién es tu Dios, y le dijiste impresionado, ¿sabes quién es el Señor? A tu familia. ¿Cuándo fue su último culto familiar donde le dijiste a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos, mira quién es el Señor? Cuando pudo callar y testificó. Esa fue la quinta cosa y última que le dio el Señor en este pasaje. Ojalá no se nos olvide que para que esas llaves abran el reino necesito fe, obediencia, respeto al Señor, estar en Él, espíritu, y lo último, testificar. Hermano, ¿tienes esa llave? Si sí, hermano, sácale copias y dale esa llave a alguien que amas. Si no amas al Señor, nunca ni el mejor cerrajero del mundo te va a dar copia de esa llave. La pregunta en esta mañana, ¿te vas a quedar afuera? ¿O realmente quieres tener esa llave que abre las puertas del reino? Oramos. Bendito Padre, Señor, te damos gracias, te damos muchas gracias, Señor, porque nos quieres poner en nuestra mano las llaves del reino. Algunos hermanos, algunas hermanas ya cuentan con esa llave. Ya están sacando copias, Señor, y compartiendo con otros. Están gozosos, están impresionados, están en el Espíritu como Juan. Y no pueden callar esa verdad. Te pedimos por los que están creyendo que posiblemente van a entrar al reino por su manera de ser, de pensar en la carne.
porque han asistido mucho tiempo a la iglesia, porque alguna vez han ido a cultos, porque tú eres bueno y no puedes castigar a nadie. Señor, quita todos esos engaños. No tenemos un Cristo a medias, no tenemos un Cristo que es un gran hombre y nada más. Tenemos un Cristo que es el Señor, que es Dios, que vino a darnos una oportunidad. En su siguiente venida viene como juez y no perdonará a aquel que cayó la palabra, que no habló de Cristo, que guardó silencio, que nada más vino a ocupar un lugar en el templo. Señor, queremos que todos nos surja tener esa llave, que a todos nos surja sacarle copia a esa llave y dársela al que nos encontremos cada día y que no dejemos pasar la oportunidad. El tiempo es hoy. En Cristo Jesús. Amén.